Estamos aquí hoy para presentar el último libro de Milagros Rivera Garretas, escrito en colaboración con Bárbara Bercini, que se llama Tocadas por el mal. Trata sobre el mal que aparece en las relaciones de mujeres cuando una de ellas pacta con él más allá de lo patriarcal. Cuando digo más allá de lo patriarcal, me refiero al mal como un absoluto, pero en concreto al que se da entre las mujeres, pues las mujeres y los hombres, aunque merecedoras y merecedores de equidad ante la ley, no somos iguales. Las feministas solemos pecar de ingenuidad y creer que todos los males del mundo derivan del patriarcado y que si una mujer es mala, entre comillas, es consecuencia de la violencia patriarcal que sufrió, y en muchos casos es así, pero hay algunos en el que la respuesta no está en empeñarse en buscar responsabilidad fuera de esa mujer, sino en ella misma, y en especial con lo que ella pactó, el mal. Dice Milagros en el libro, en la página 41, entre mujeres hay muchas relaciones tóxicas de varios tipos e intensidades. Han crecido y crecen a la sombra de la idealización de la otra que practicamos en el feminismo porque en su día la necesitábamos para salir adelante. ¿Pero qué es el mal? Yo no sé si tengo una respuesta, intuyo que es una fuerza que se mueve por motivos equivocados y que deja muerte real y simbólica a su paso. Yo conocí a Milagros en el año 2009, nos presentó una amiga común, más tarde hice el máster de Duoda sobre feminismo de la diferencia y fui su alumna. Poco a poco fuimos entablando una relación de maestra-alumna, pero que también se abrió a la amistad. Más adelante, Milagros me ayudó a poder acabar el doctorado, aceptando ser la directora de mi tesis en una situación adversa dentro de la academia patriarcal en la que me vi metida. Las relaciones maestra-alumna no son fáciles, especialmente cuando la alumna avanza y quizás deja de ser alumna, y ahí es cuando entra la humildad de la maestra para acoger a la antigua discípula desde otro lugar. No tengo quejas sobre la maleabilidad de Milagros. Respecto a la que antaño fuimos sus alumnas, creo que es una maestra generosa. Desgraciadamente, no todas las mujeres a las que he reconocido como maestras a lo largo de mi vida se han portado bien conmigo. Una de las pocas mujeres en las que reconocí el mal fue una falsa maestra, y de este tema hablaremos luego en el taller. En el libro de las dos autoras se habla de varias formas en las que el mal puede aparecer entre las mujeres, entre la alumna y la maestra, entre la madre y la hija, entre dos enamoradas, dentro de una misma, cuando una se odia así, etc. El libro está dividido en dos partes, una escrita por Milagros y otra escrita por Bárbara. Milagros utiliza los 5 elementos de la naturaleza, la quinta esencia, que sería el amor, y Milagros, en relación a ella, habla de las mujeres que cayeron en un vínculo amoroso con otra a la que le mueve un motivo oscuro. El agua la relaciona con la envidia de la amiga o la amante, ya que ésta suele secar el amor que sí alberga la otra que no practica la celotipia. La falta de aire trata el tema de la relación madre-hija, en la que se cuela también el mal, cuando el contrato sexual patriarcal traumatizó a la madre, haciendo que la hija sienta que no es amada. El fuego es para Milagros un elemento que simboliza la llama interior y que tiene que estar en equilibrio con el agua. No es una antinomia de ella. Cuando el fuego de una se desequilibra con el agua, y el agua sería el placer clitórico, aparece el odio a una misma, que puede acarrear algo tan serio como una depresión. La tierra, la autora la describe como el elemento en el que mejor se esconde el mal. La malvada busca desenraizar a la otra, despojarla de la gravedad que la arraiga al suelo. Es posible sortear el mal que se esconde en la tierra si las mujeres somos capaces de transformarnos a nosotras mismas,
para salir del estancamiento en el que nos acomodamos dentro de la relación con esa mujer. Bárbara Berzini, en la parte del libro que ha escrito, acude a los 4 jinetes del Apocalipsis y cada uno de ellos representaría un tipo de mal entre las mujeres. El primer jinete, el blanco, el de la conquista, es un jinete que engaña, pues su color neutral y aparente positividad alberga en realidad a una suplantadora. Puede aparecer en la relación entre la maestra y la alumna, cuando la maestra quiere suplantar a la madre real y no acepta el crecimiento de la alumna. El segundo jinete, el rojo, que porta una espada, simboliza la guerra. En ocasiones el mal de una mujer no se esconde suplantando, sino que directamente ataca de manera no velada para destruir a la otra a bocajarro. Podríamos decir que serían esas mujeres que son agresivas directamente porque vienen de un trauma que se empeñaron en sanar malamente desde el engorde del ego o desde las formas violentas de la violencia de la ideología patriarcal. El tercer jinete, el negro, lleva una balanza. En ocasiones, la que pactó con el mal intenta cubrir con dones y regalos a su víctima, mover la balanza a su favor con triquiñuelas para que la otra se sienta en deuda y agradecida y no pueda reconocer su situación. Y por último, el cuarto jinete, el verduzco, que representa la peste o la muerte. Este jinete se puede ver en las comunidades de mujeres cuando una que está contaminada por el mal contagia rápidamente a las demás, destruyendo todo lo que hay alrededor. Este último tipo de mal creo que las feministas lo hemos visto en varias ocasiones, especialmente en los espacios de militancia donde no se pudo romper con el modus operandi de los patriarcas de los movimientos sociales. Para terminar, me gustaría señalar 3 cosas del libro que han sido muy reveladoras para mí, que me han aportado luz. La primera es esta afirmación que repite Milagros varias veces a lo largo de su texto. El bien y el mal no son contrarios, el bien es el bien y el mal es el mal, no entran en la antinomia o los opuestos. Yo siempre había pensado en el bien y en el mal como las 2 caras de una moneda y no era capaz de ver que son independientes. Y esto es importantísimo porque te das cuenta de que puedes practicar las relaciones felices basadas en el amor al margen del mal y no a pesar de él. La segunda la comentan las 2 autoras y es que no hay que enfrentarse al mal creyendo que lo puedes contrarrestar o incluso curar. En relación a pensar que puedes hacer cambiar a una mujer que ejerce esa fuerza destructora en su hacer. Ellas hablan de esquivar el mal, especialmente por el aire. Tampoco hay que justificar el mal con los trastornos o enfermedades mentales. Va por libre de todo eso y no tiene justificación. Buscar ese tipo de excusa será darte contra una pared, incluso de espinos. La tercera es la importancia de practicar las relaciones felices, de poner el foco en el bien, en el amor, a otras y a una misma, sin caer en los mundos de yuppie, pero sin dejarse llevar tampoco por el cinismo y la negatividad. Saber reconocer el mal en la otra, si está, lo más rápido posible y esquivarlo, yendo a otro lugar, donde construir desde la excelencia y no desde la miseria, en la que tanto caemos las feministas por creer que ahí está la manera correcta de militar o de enfrentarse a la injusticia. A pesar de la gravedad del asunto, el mal que tanto sufrimiento puede acarrear a las mujeres, este es un libro luminoso que se centra en el bien, aunque hable del mal, y que ofrece la posibilidad de encender una luz al sortear el daño, que es el amor con mayúscula. Y voy a presentar a Antonieta, que vas a ser la siguiente que va a hablar. Antonieta Potente nació en Liguria, Italia, es teóloga y escritora. Después de obtener un doctorado en Teología Moral en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma, enseñó en la Universidad Pontificia Angelicum en Roma y en Florencia en la Universidad Teológica de Italia Central.
Ha vivido casi 20 años en Bolivia, continuado su actividad docente en universidades bolivianas. Vivió también durante temporadas con las campesinas de origen étnico aymara, experimentando una nueva forma de vida comunitaria. Actualmente es profesora del máster de Duoda con la asignatura Mística, Experiencia del Andar Profundo. Las principales fuentes de su trabajo son el pensamiento filosófico y teológico sapiencial, especialmente el de las mujeres, las culturas ancestrales, la vida de las mujeres menos conocidas y la realidad más simple y cotidiana de todo ser humano y de todo ser vivo, incluso del más pequeño. Ha publicado infinidad de libros en italiano sobre teología y espiritualidad femenina, y en español hay traducidos algunos como Vestir al desnudo, de 2016, como el pez que está en el mar, de 2018, y Es vida y es religiosa, también de 2018. Bueno, espera, si me pasas al ladito. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí y también por esta posibilidad que Milagros nos da de compartir algo sobre ese tema que me parece muy cautivante. El mal es un entramado hecho por muchos aspectos de la vida. Se mete por todos lados y por todos rincones, quizá en los más oscuros, pero también en los más evidentes, a pensar de que siempre aparezca disfrazado de algo que engaña, disfrazado de bien, inteligencia, elocuencia, a veces justicia y otras cosas que a nosotras, sobre todo las mujeres, nos gustan mucho. La enfermedad de la otra y la miseria de la otra, por ejemplo. Este libro desenmascara con arte y al mismo tiempo mantiene aquel sentido de misterio profundo que la vida sabe guardar, porque hablar del mal es algo muy delicado. O se habla mal del mal añadiendo mal al mal, o no se habla, como siempre, casi siempre hacemos, por lo menos entre las mujeres, o se habla así diciendo cosas que añaden algo a ese dolor de quien sufre y también de quien lo provoca. Creo que me parece que este libro, por lo menos para mí ha sido así, este libro desenmascara con arte y al mismo tiempo tiene este misterio profundo. Precisamente las dos partes de libros, una de Milagros Rivera y otra, como decía Elena, de Bárbara Bersini, son dos diferentes experiencias del mal. Una enseñanza muy bella de la que el feminismo puede aprender mucho, porque entre mujeres el mal queda escondido, no por el gusto del misterio, sino por no tener bastante fuerza para liberarnos de él. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque el mal hace daño, como decía también Elena, no solo a quien lo sufre, sino también a quien lo hace, y por eso se multiplica mal en el mundo. Cuando el mal entra, ocupa, como decía, todos los espacios, también los más bellos y quizás puros de nuestras vidas.
Sin embargo, pienso que entre mujeres lo más feo es cuando viene disfrazado de amor y de amistad, a veces con el adorno de algún detalle que toca nuestra pasión profunda. En este libro no, el mal hay que desenmascararlo, pese lo que pese, también cuando el mal ha entrado en lo más profundo y en lo más íntimo de la vida de una mujer. No es cosa sencilla hacer esto. El mal es muy fuerte entre nosotras. La vida nos dice que muchas veces nos acostumbramos a encubrir el mal por una supuesta solidaridad femenina o porque nunca hemos pensado que eso podría pasar. El silencio sobre el mal, como dice María Milagros en la página 67, es el mal que yo me hago. Y eso viene por pequeños o grandes pactos de confusión que se dan en nosotras mismas, sin darnos cuenta de que el mal que yo me hago es el pacto que yo también hago con el mal. Quizás de modo muy sutil, por algo de mi interés, por algo de mi bienestar, por algo que confundo, alejándome día tras día de sabiduría, que es misteriosamente la primera madre y maestra de las mujeres, también cuando no lo sabemos. Eso es el dolor más sutil y es el dolor de verdad. Pero diría también que es el dolor lleno de excusas y a su vez lleno de mal, que se insinúa en mí según como la otra quiere hacerme creer que soy. Escribe Milagros: el fuego de la ira, del desprecio, de la soberbia. El placer clitórico se retrae, me vuelvo árida para mí misma. Página 68. Y sigue en la página 69, sobre el agua de la vida humilde, casi siempre se impone la prepotencia del mal, llamada a veces perfeccionismo. Una entra en la autodestrucción con mayor o menor convencimiento, siempre soberbia. A veces quedamos enredadas en el mal, siempre porque nos hemos alejado de la sencillez y la humildad de la vida. Y al mismo tiempo creemos que podemos redimir el mal, sin darnos cuenta de que cada vez que nos encontramos en esta situación, el mal ya no es más extraño a nosotras, más también nosotras hemos realizado un pacto con él. Los pactos con el mal se realizan siempre en nombre de algo más grande y más noble. El libro se abre con el ejemplo de la antigua película de 1926 sobre Fausto, página 17, el famoso alquimista que quiere redimir el dolor de su pueblo. Este es el juego del mal, redimir, pensar, redimir y caer en este pacto. Pacto, en el caso de Fausto, en nombre de la justicia, porque él quiere liberar a su pueblo del mal, del mismo mal. El mal, es fuerza, dicen las autoras.
no se redime pactando y tampoco acercándonos. El mal hay que guardarlo siempre lejos. Su origen primero, en tanto que fuerza, es desconocido. Sabemos que está y en la vida asume muchos nombres, pero no hay que entrar en su círculo y siempre hay que quedarse afuera, porque entrar, como Fausto en la película, significa aceptar las mismas leyes del mal. ¿Qué hacer entonces con el mal? Al mal se le puede solo abandonar, dejarlo ir lejos por su camino. Si no lo tocas, no te toca. Hay que dejarlos al misterio o a la vida que es misterio, pero hay que tener la fuerza de dejarlo, porque, como dicen las autoras, algo te avisa, a veces un sueño, a veces la sabiduría con su agudeza y otras veces, como me pasó a mí, el sufrimiento de alguien que para mí era muy querida y que había caído en esta red por mi culpa. Ahí me di cuenta, pero sobre todo el mal es nuestro propio dolor, nuestra pérdida de inspiración y de placer de vivir. En fin, quien nos libera del mal es amor, o dam amor, como nos dice Milagros, recordando a la beguina Margarita Porete. Y cuando esto pasa, estamos en la aurora, en la hora de oro, que como dama amor siempre nos viene al encuentro y a nosotras nos toca tener los ojos abiertos y reconocerla y estar feliz por ella. El mal se va cuando dama amor vuelve a ocupar su lugar en nosotras. Cuando eso se cumple, no se sale del mal igual que antes, como cuando habíamos entrado. No, si esto pasara, volveríamos pronto a caer en él. Cuando salimos del pacto o del círculo del mal, comienza la transformación, una transformación profunda en compañía de dama amor. Cuando se sale del mal, no hay que cometer el error de ir mendigando, pidiendo lazos de amistad a otras para sustituir enseguida a la que nos hizo daño, sustituir amistad con otra amistad, amor con otro amor. No, no, no. Para abandonar al mal y a todas aquellas que lo cultivan, hay que guardar un tiempo de soledad y silencio, no como penitencia, sino como brisa que refresca. Silencio y soledad acompañan con mucha y bella discreción para que la vida vuelva a mostrar su verdadero misterio. Cuando eso se da, luego sí, llegará el tiempo en el que aquella experiencia del mal ya no estará en nuestra casa, ni exterior ni interior. Entonces se puede volver a hablar del mal con otras, como una experiencia de la que salimos más sabias y sobre todo se puede escribir sin la menor sombra de que hablar del mal con aquella u otra mujer aparezca como simple chismerío, diríamos en Bolivia. Es decir, por hablar mal de alguien, más bien
para que sabiduría circule, como han hecho las dos autoras del libro, han encontrado el arte, el estilo justo para hablar de algo tan doloroso. Solo así la vida se vuelve a deslizar por nuestras venas como linfa vital. ¿Presentas tú a Milagros? ¿Presentas tú a Milagros? Te había dicho que no has leído. Pues, bueno, vale. Bueno, ahora preguntamos de las dos. Entre las dos. Bueno, María Milagros Rivera Garreta, ese es muy famoso. En su barrio. No necesita. En su barrio, en su casa. No necesita presentación. Bueno, ha escrito mucho, es emérita, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona de Historia Medieval. Es escritora, traductora también, como sabemos, de muchos poemas y de la obra completa de Emily Dickinson. Ama la realidad, entonces es una mujer real, muy real, no solo porque está sentada ahí, sino porque de verdad lo que escribe, y este libro es muy clarito, ama no solo la realidad, sino lo que acontece adentro. Para mí uno de sus libros mejores, además de esto, es lo que lo precede, ¿no? El placer femenino escritórico, que yo pienso que ustedes, si no lo conocen, deberían leer, porque es un libro, para mí, que trabajo en el ámbito de la mística, de un sentir místico, misteriosísimo, muy profundo, que casi nunca cabe dentro de nuestra imagen que tenemos de mística o de relación profunda con la vida. Entonces, además de este libro, creo que tengan que leer también el otro. Sobre este libro creo que ha sido capaz de tejer, como he dicho, o sea, ha entrado en estos rincones, ¿no?, de la realidad. También yo creo por su gran experiencia de camino feminista, de cofundadora de Duoda en Barcelona, es decir, el centro de investigación sobre la política y los dones de las mujeres. Muchas gracias. Improvisado, además. Bueno, pues yo puedo decir un poco de mi experiencia personal del mal, relacionada no con el taller, sino con el libro como tal, y si sirve al taller que haremos luego, pues mejor. Se me oye bien porque como no hay micros, pero hay buena acústica, ¿verdad? Como tú estás atrás me lo dices, gracias. Este libro nació efectivamente de mi experiencia personal del mal. Jamás habría pensado en escribir sobre el mal, jamás, ¿no? No porque no supiera que era un asunto importante, sino porque no. Bien, por tanto, nació de mi experiencia personal del mal, de mi experiencia del mal que llegó inesperadamente a mi vida y yo no fui capaz de detectar. No fui capaz de detectarlo, ni tampoco de entenderlo, ni de ponerlo en palabras, de hacer con él epifanía de realidad, manifestación de la realidad que estaba viviendo. O sea, el mal se vive sin saber qué es el mal. Esa ha sido mi experiencia. Sin saberlo ni de lejos y durante mucho tiempo. La realidad era que quien trajo el mal a mi vida era otra mujer. Y a mí no me cabía en la cabeza que una mujer pudiera hacer esto, pudiera hacer tanto daño a otra mujer. Claro, yo idealizaba. O quizás no me cabía en la cabeza que me hiciera tanto daño a mí, siendo feministas, etcétera.
El mal te lo hace con mucha frecuencia otra que está cerca, obviamente, ¿no? El daño causado por otra mujer creíamos que era otra cosa, que no era el mal. Pero el nombre de esa otra cosa no lo encontrábamos ni lo llegamos a encontrar nunca. En el feminismo del último tercio del siglo XX tuvimos este tabú. El mal entre mujeres era y tenía que seguir siendo impensable, indecible. A las mujeres creíamos el mal nos lo podían hacer solo los hombres. Una prueba de ello fue el éxito que tuvo entre las mujeres y las feministas el libro Mujeres que corren con lobos, que aunque sea indirectamente, casi todas o muchas conocemos. Así, en mi opinión, aunque parezca mentira, nosotras contribuimos al mal. Lo digo contribuimos en pasado y en presente. Contribuimos a esa cosa tan deprimente que es el seguir hablando todavía más del patriarcado. Claro, si los hombres te hacen el mal, pues hablas de los hombres. No de ti, no de la libertad femenina, no de la felicidad, no de tus deseos, etc. Seguir hablando más de los hombres, de los malos, acrecentando y perpetuando la economía de la miseria femenina y la tristeza. La economía de la miseria femenina la hemos practicado y se sigue practicando muchísimo en los medios de comunicación, está como enquistada. Si alguien tiene hambre en el mundo, es una mujer con una criatura. En vez de poner un cartel, que ponga un hombre que se lo come todo. Y hay hambre en el mundo porque él se lo comerá todo porque no queda nadie más. Yo este tabú tardé mucho en reconocerlo. Estaba convencida de que el dudar de la bondad de las mujeres era patriarcal. Teníamos miedo a romper la unidad feminista. Lo rompí cuando por fin, después de sufrirlo mucho, tomé conciencia en lo más hondo de mi sentir, porque es ahí donde te enteras, ¿no? En lo más hondo de mi sentir, tomé conciencia de que el mal existe entre mujeres, aunque parezca que me repito, pero pasaron años, ¿eh? Y lo que yo estaba sufriendo sin saber ni permitirme saber qué era. En realidad, lo simbólico actúa mucho así, que no te permites reconocer lo que está pasando, no te permites reconocer la realidad. No solo, que también pasa, que no tengas herramientas para reconocer lo que está pasando, sino que, siendo a veces una cosa casi evidente, tú no te permites saber. Entonces, cuando ya tomé conciencia, muchos años después, pude escribir el libro, o mejor mi parte del libro, ya que Tocadas por el mal, como se ha dicho, es una obrita escrita a dos manos. Y escribiéndolo me di cuenta de otras cosas, claro, como pasa con la escritura. La primera y más importante para mí, ha hablado Elena de ello, y fue muy importante para mí porque orientó el resto de mi parte del libro. Claro, quieres hablar del mal y es difícil saber cómo hablar del mal. No contar historias, que es más fácil, sobre todo para una historiadora, pero en cambio hablar de la experiencia directamente con palabras veladas, ¿no? Porque las personas están vivas y estamos vivas y aunque no lo estuvieran. Por tanto, la primera y más importante para mí, que orientó el resto de mi parte del libro, fue que el bien y el mal no son contrarios. Claro, lo tenía inculcado de toda la vida, desde los cuentos más feministas o más progres o más lo que tocara en cada momento o más poéticos también, ¿no? Parecía siempre el mal y el bien antinómicos, opuestos. Y me di cuenta de que el convertir el bien y el mal en opuestos es una maniobra del patriarcado, ¿eh? Sirve al patriarcado, sirve al estar siempre en lucha, que no es una cosa que guste a los hombres, es una cosa que gusta a los patriarcas. Pero no me sirve a mí, no le sirve a una mujer, sino que la encadena al mal. Si quieres estar bien, tienes que tener en cuenta el mal, ya estás encadenada al mal. No me sirve porque no se corresponde con mi experiencia, no la interpreta.
no interpreta mi experiencia haciendo de ella epifanía de realidad, sino que la mantiene atada, muda, en aburridísima lucha a muerte con el enemigo. Ni me da tampoco placer alguno, ni acrecienta mi experiencia del placer. El darme cuenta de que el bien y el mal no son contrarios, sino que el bien es el bien y el mal es el mal, cada cual por su lado, independientes, eso es lo que me inspiró, no sé por qué caminos, el resto de mi parte del libro, su forma, que es la de hablar de mi experiencia del mal siguiendo los 5 elementos de la naturaleza. Lo primero fue darme cuenta que de verdad eran 5. Me di cuenta de la manera más banal, pero me di cuenta que eran 5, no 4, que los 4 elementos son 5, que no está prohibido decir que lo son, pero que es la tradición más oscura, menos repetida, menos considerada. Aparte de que me di cuenta de que la quinta esencia no es el 5.º elemento, sino que es el primero y que es lo femenino libre, el origen, la madre, Shekinah, la primera, quien quiera, como se le quiera llamar. Esos 5 elementos, para quien no haya leído el libro, son la quinta esencia, el agua, el aire, el fuego y la tierra. En los 5 elementos de la naturaleza, el mal entre mujeres existe y es decible. Es curioso, pero escribiendo salió. Y hay que saberlo, saber que el mal está en todos los elementos de la naturaleza, los 5, y es decible. Puedes darte cuenta de que es el mal, no te lo tienen que venir a decir. Es necesario saberlo para reconocerlo y así sacarlo de la propia vida si ya ha entrado. Es una grandísima liberación. O reconocerlo y esquivarlo cuando comparezca si no ha entrado todavía. Porque este libro no es un libro de autoayuda, la autoayuda es un método completamente distinto, sino que es un libro que contando la propia experiencia pretende nada más, poder inspirar a otras a reconocer la suya, a reconocer su propia experiencia del mal. ¿Por qué? Porque la narración de la propia experiencia, de la propia historia viviente, como hemos aprendido en el feminismo de la diferencia, tiene este efecto: conmueve y mueve. Pues mueve a la propia escritura. Se dice de Edith Stein, que era una gran mística judía del siglo XX, que se transformó por completo leyendo el libro de la vida de Teresa de Jesús. Claro, el libro de la vida es el libro de la vida por antonomasia en la cultura en lengua castellana. Y ella lo leyó traducido, obviamente, pero vibró, se conmovió y entonces se movió, se convirtió al catolicismo y todo, y se hizo monja, sin dejar de ser filósofa, que es lo que ella era de origen y por lo que es conocida, ¿no? En mi parte del libro sostengo que lo único radical es el bien. Me costó mucho decirlo, porque me parecía como una afirmación hecha por la fuerza del decirla, nada más, ¿no? Sin convicción, y tuve que encontrar la convicción también, la convicción en el sentir. Me ayudó Hannah Arendt, o sobre todo la película de Margarete von Trotta sobre la vida, la biografía de Hannah Arendt. A mí Hannah Arendt no me inspira mucho. Me ha gustado muchísimo leerla, pero no me inspira mucho. En cambio aquí, no sé si fue ella o fue la interpretación de Margarete von Trotta, la cineasta, que hizo que dirigió, la directora de cine que dirigió esta película. Por tanto, en mi parte del libro sostengo que lo único radical es el bien y que la quinta esencia, como he dicho, es el primer elemento y es la clave del sentido de todo lo demás. Clave de sentido expulsada o relegada de la comprensión de la vida por la aburrida tradición machista que repite. A las mujeres nos gusta vivir con sentido y la quinta esencia ha sido para mí esa clave del sentido.
A las mujeres nos gusta vivir con sentido y conocer el sentido de lo que estamos viviendo para compartirlo hablando. Y cuando digo hablando no son solo palabras, puede ser música, pintura, etc. Baile, que nos gusta mucho también. Vivir con sentido y conocer el sentido de lo que estamos viviendo nos gusta y nos salva. Porque a las mujeres, es mi experiencia, me ha costado mucho entender lo que estaba viviendo, cuando todavía tenía 25 o 30 años, entender lo que estaba viviendo. Me costó una barbaridad. ¿Por qué? Por falta de simbólico de la madre. Claro, todo lo que oías era patriarcal, 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 te resultaba ajeno, me resultaba ajeno, y entonces lo que a mí me pasaba no tenía claves de sentido, ¿no? En cambio, el vivir con sentido a una mujer, yo pienso, nos salva de la tristeza, que es una de las cosas peores en la vida de las mujeres, yo pienso. Nos salva de la tristeza, de la enfermedad, de la opresión, de la injusticia. Porque siendo depositarias como somos de la lengua materna, que por eso se llama así, somos depositarias del sentir, del sentido y de lo sentido. También de lo oído, como indican las lenguas en las que se usa el verbo sentir también para el oír. Todo esto no es una cuestión filosófica, yo no soy filósofa ni me gustaría serlo, es una cuestión vital de la vida real de todos los días, en casa, en el trabajo, en la fiesta, en las relaciones, en la desdicha también, en el amor. Es una cuestión de creatividad y de inspiración. Las mujeres somos creadoras siempre. Lo primero que el mal entre mujeres ataca es la creatividad de la otra. Primero se envidia y luego se ataca. Se envidia, se ataca, se envidia, se ataca. O sea, su placer propio, el placer de crear, el placer critórico en general. Por tanto, este libro intenta ayudar a cualquier mujer a reconocer, a desenmascarar, lo ha dicho también Antonieta, el mal que le hace otra mujer sin miedo de fortalecer el patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado ya no está en la vida de las mujeres. Y si está, ella lo vive como una injusticia. Yo lo he podido comprobar en clase con mujeres jóvenes desde, desde hace 10 o 15 años. Yo ahora ya no estoy jubilada, hace ya varios años, pero durante muchos años de este siglo ya, o bastantes años de este siglo, me sorprendió el cambio. En las clases decías, pero tú tienes un patriarca, porque si yo decía al final del patriarcado, siempre, oh, no, ¿qué dices? En América Latina, en África, en América Latina, vete a ver. Pero bueno, les preguntaba, ¿y tú tienes un patriarca en casa? ¿Alguien en esta clase tiene un patriarca en casa? Y todo el mundo decía que no. Entonces, ¿dónde está el patriarcado si no está entre quienes estáis aquí? Y añado, y esto viene de Clara Jordan, esta idea de la Librería de Mujeres de Milán, si está en su vida, ella lo vive como una injusticia, como algo a erradicar, algo precisamente malo, que no le gusta nada, que no es natural ni placentero. Ahora, una vez terminado el patriarcado y ganadas o recuperadas la libertad, la autoridad femeninas, sabemos mejor las mujeres quiénes somos y queremos ser más felices también entre mujeres. Porque la relación más natural de una mujer es con otra mujer, empezando por la madre, la hija. Por tanto, el libro trata del mal que me hace una amiga, una maestra, una pareja, la propia madre. Enseña a reconocerlo con menos miedo, tomándose cada una el tiempo que necesita, no hay caminos marcados. Y pretende enseñar también a entenderlo, el mal, a ponerle palabras para distinguirlo del bien, y para hablarlo con otras, con mi propia alma corporal, todo junto, como lo llama Antonieta Potente, sin que se hunda el mundo, sin que yo sienta vergüenza. Por eso el libro enseña o intenta enseñar a esquivarlo. Hasta ahí yo no he llegado más allá de ahí, esquivar el mal.
porque el mal es demasiado grande, ya se ha dicho, para poder afrontarlo cara a cara sin sucumbir ante él. Es muy poderoso, muy, muy, muy poderoso el mal y muy poderosa la mujer que ha pactado con el diablo. Aunque mirarlo a la cara sí que a veces podamos, sobre todo en momentos, dices esto es algo muy malo, ¿no? Muy malo. Y podamos a veces incluso, y esta es una apuesta difícil, que hay quien me ha criticado bastante, pero podamos incluso amarlo, amar el mal sufrido, porque el mal no se ama en abstracto, ¿no? Se ama en concreto. Amar el mal, no la mala, el mal, cuando me enseña a no volver a caer en él transformándome. Claro, si te has transformado, es más probable que no caigas en él. ¿Para qué es importante aprender a distinguir el bien del mal, a separarlos? Para no sentirme culpable, porque las mujeres muchas veces nos sentimos culpables del mal que nos hacen. Y cuando nos damos cuenta de que nos lo hacen, entonces nos sentimos culpables de no habernos dado cuenta, de no habernos dado cuenta a tiempo, de no haber sabido detectarlo, pararlo, ¿no? Por tanto, sirve para no sentirme culpable del mal que la otra me hace, del daño que me hace. Y esto pasa mucho. Me tengo que sentir mal del daño que yo hago, eso sí, no del daño que otra me hace, aunque duela. Si me siento culpable del mal que otra me hace, no podré salir de esa relación, yo pienso. No aprenderé a esquivar el mal y seguiré sufriendo hasta que el mal me anule, y esto lo conocemos bien las mujeres, cuando me haga enfermar de esas enfermedades sin origen y sin nombre, o con un falso nombre, como la fibromialgia, la fatiga crónica, la depresión, la vulvodinia o el vaginismo, que sufrimos sobre todo solo las mujeres. El mal hay que echarlo de la propia vida, lejos, para ser más feliz, para dejar de sufrir, para respirar bien, libre de miedo, para estar bien, para sentir placer. Mi generación sufrió mucho del mal en la relación con la madre, por ejemplo. Las generaciones siguientes no. Yo lo conozco, lo he visto muchas veces también en la facultad y en el máster de Duoda, sí. Pero mi generación sufrió mucho del mal en la relación con la madre en todas partes. Yo he estudiado en sitios distintos y en el feminismo se repetía en todos los países, de cerca y de lejos. Decíamos con muchísimo dolor que nuestra madre no nos había amado y también que nos había inculcado el patriarcado. Aquí teníamos un atasco monumental. Lo decíamos porque lo sentíamos así, no éramos ideológicas, no venía, en parte podría, pero no venía, no, lo sentíamos profundamente. En cambio, hablamos poco de la forma del mal entre mujeres más aguda que, en mi opinión, existe, que es la venganza materna. De eso hablo un poco en el libro, muy tentativamente, porque es muy difícil. Pero la venganza materna apenas la tocamos porque es muy destructiva. Y, sin embargo, yo creo, y por eso lo digo ahora, que hay que mencionarla, comentarla con cuidado, precisamente porque es muy destructiva, y de nuevo hay también que aprender a esquivarla, a alejarla de mí sin condenar a la madre, no hace falta, y si hace falta se le condena también. La madre es una mujer cualquiera finalmente, no es que sea ni la mejor ni la peor, una mujer cualquiera. Por tanto, también comentarla con cuidado, y aprender a esquivarla, a alejarla de mí, a dejar que se redima en otro lugar. En el libro, además, las dos autoras, cada una a su manera, descubrimos la propia experiencia del mal no reconocido, la experiencia que el mal no reconocido hace que el placer se vaya alejando de nuestras vidas. Esa es también una experiencia sutil. Viene primero tristeza, no hace falta que caigas enferma, no,
viene tristeza, el placer se dilata para otro momento, se deja pasar, tengo otros problemas, etcétera, ¿no? Esto hace que el sentir se embote, se confunda, se deteriore. Al mismo tiempo sabemos, las mujeres no lo olvidamos, yo creo que nunca o casi nunca, sabemos que el sentir es una fuente inexpugnable de placer y de veracidad, que está ahí en mí desde que soy concebida por mi madre, ya antes de nacer. Creo, para terminar, que a una mujer el ahondar en su sentir y en su placer propio la hace más fuerte y más feliz. Y yo creo que es lo principal que este libro intenta aportar. No quedarse en el mal, sino irlo llevando a la apertura, al placer clitórico, que es el placer propio de las mujeres. Y muchas gracias por la escucha. Estoy muy seca.